Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Estoy tan feliz de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Cómo están? Espero que maravillosamente. Como saben, me llamo Demet Özdemir y este es mi espacio para compartir un poco de mi vida, mis pensamientos y las cosas que me apasionan. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, algo que me ha cambiado la vida para mejor. Vamos a hablar de la felicidad, pero no de la felicidad fugaz o superficial, sino de esa felicidad profunda, constante, que reside en nuestro interior y que nos permite enfrentar los desafíos con una sonrisa. Muchos de ustedes me han preguntado cómo mantengo una actitud positiva a pesar de las presiones de mi trabajo, de la fama, de la vida en general. Y hoy, finalmente, les voy a revelar mi secreto. No es un secreto mágico ni una fórmula complicada, sino más bien una serie de cambios pequeños, pero significativos, que he incorporado a mi rutina diaria y que han transformado mi perspectiva por completo. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de escucharme hablar de mi vida y de compartir mis experiencias con ustedes, por favor, suscríbanse a mi canal. Activando la campanita, recibirán una notificación cada vez que suba un vídeo nuevo, y así no se perderán de nada. Además, su suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste, así que se los agradecería enormemente. Vamos, anímense. Un clic no cuesta nada. Ahora sí, empecemos con mi secreto de la felicidad. Y quiero dejar claro desde el principio que esto es lo que funciona para mí. Cada persona es un mundo, y lo que a mí me sirve, tal vez no sea exactamente lo que le sirva a otro. Pero espero que al escuchar mi experiencia, puedan encontrar inspiración y tal vez descubrir algunas ideas que puedan aplicar a su propia vida. Porque al final del día, la búsqueda de la felicidad es un viaje personal y único, y cada uno tiene que encontrar su propio camino. El primer cambio importante que hice fue aprender a priorizarme. Sé que suena egoísta, sobre todo para nosotras las mujeres, que a menudo nos sentimos obligadas a poner las necesidades de los demás por delante de las nuestras. Crecemos con esa idea, con la noción de que nuestro valor reside en nuestra capacidad de servir y cuidar a los demás. Pero es fundamental entender que para poder cuidar de los demás, primero tenemos que cuidarnos a nosotras mismas. No es egoísmo, es sentido común. Imaginen que son un vaso. Si el vaso está vacío, no pueden ofrecer nada a nadie. Pero si el vaso está lleno, pueden compartir su agua con todos los que lo necesiten. Así que, ¿cómo lleno mi vaso? Pues bien, dedico tiempo a actividades que me hacen sentir bien, que me recargan de energía. Puede ser algo tan simple como tomarme un baño relajante con sales y aceites esenciales, leer un libro que me inspire, escuchar música que me levante el ánimo, o simplemente sentarme en silencio a meditar. A veces solo necesito unos minutos para respirar profundamente y reconectar conmigo misma, para recordar quién soy y qué es lo que realmente me importa. También es importante aprender a decir que no. No podemos complacer a todo el mundo todo el tiempo. Decir que no a ciertas peticiones o compromisos nos libera tiempo y energía para dedicarnos a lo que realmente importa, a aquello que nutre nuestra alma y nos hace sentir vivas. Piénsenlo de esta manera, cada vez que decimos que sí a algo que no queremos hacer, estamos diciendo que no a algo que sí queremos hacer. Otro pilar fundamental de mi felicidad es el agradecimiento. Cada día, me tomo unos minutos para reflexionar sobre las cosas por las que estoy agradecida. Pueden ser cosas grandes como mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi salud, o cosas pequeñas, como un día soleado, una taza de café caliente, una sonrisa de un desconocido, una canción que me gusta, una conversación significativa. Al enfocarnos en lo positivo cultivamos una actitud de optimismo y alegría. Es como si reprogramáramos nuestra mente para ver lo bueno en todo. Hay un ejercicio muy sencillo que pueden probar. Consiste en escribir cada noche antes de dormir, 3 cosas por las que están agradecidos ese día. Al principio tal vez les cueste encontrar 3 cosas, sobre todo si están pasando por un momento difícil. Pero con el tiempo se darán cuenta de que hay muchísimas razones para estar agradecidos. Y este simple ejercicio les ayudará a entrenar su mente para enfocarse en lo bueno, incluso en medio de la adversidad. Inténtenlo, les prometo que notarán la diferencia. No se trata de negar los problemas, sino de ponerlos en perspectiva y de recordar que también hay cosas buenas en nuestra vida. La conexión con la naturaleza es otra fuente inagotable de felicidad para mí. Vivimos en un mundo tan acelerado y tecnológico que a menudo nos olvidamos de la belleza y la serenidad que nos ofrece la naturaleza.
Pasamos la mayor parte del tiempo encerrados en oficinas, casas o coches, rodeados de pantallas y ruido. Así que siempre que puedo me escapo a la montaña, al bosque, al mar. Caminar descalza sobre la arena, respirar el aire fresco, escuchar el canto de los pájaros, sentir el sol en mi piel, todo eso me reconecta con mi esencia y me llena de paz. Es como si la naturaleza tuviera un poder curativo, la capacidad de calmar nuestra mente y de renovar nuestra energía. No tienen que irse de vacaciones para disfrutar de la naturaleza. Pueden simplemente salir a caminar por un parque cercano, cuidar de unas plantas en su balcón, o incluso simplemente mirar el cielo y observar las nubes. Conectarse con la naturaleza es conectarse con uno mismo, con nuestra esencia más pura. La actividad física también es crucial para mi bienestar. No se trata solo de mantener mi figura, aunque eso también es importante, sino de cuidar mi salud física y mental. El ejercicio libera endorfinas, que son unas sustancias químicas que actúan como antidepresivos naturales y nos hacen sentir más felices. Además, el ejercicio nos ayuda a reducir el estrés, a dormir mejor, y a tener más energía. Cuando me siento estresada o ansiosa, salir a correr es una de las mejores cosas que puedo hacer. Me ayuda a despejar mi mente, a liberar tensiones y a sentirme más fuerte y capaz. No tienen que matarse en el gimnasio. Pueden encontrar una actividad que les guste como bailar, nadar, hacer yoga o simplemente salir a caminar. Lo importante es moverse y activar el cuerpo. Encuentren algo que disfruten y que les haga sentir bien. No lo vean como una obligación, sino como un regalo que se hacen a ustedes mismos. La alimentación también juega un papel importante en mi estado de ánimo. Trato de comer de forma saludable y equilibrada, priorizando alimentos frescos, naturales y nutritivos. Evito los alimentos procesados, el azúcar refinado y las grasas saturadas, que pueden afectar negativamente mi energía y mi estado de ánimo. Cuando como bien, me siento con más energía, más concentrada y más feliz. No se trata de privarse de todo lo que nos gusta, sino de encontrar un equilibrio y de darnos el gusto de vez en cuando. Permítense disfrutar de un postre delicioso de vez en cuando, pero no hagan de eso una costumbre. También es importante beber mucha agua para mantenernos hidratados y favorecer el buen funcionamiento de nuestro organismo. La hidratación es clave para mantener nuestra energía y nuestro estado de ánimo. Rodearme de personas positivas es otro factor clave de mi felicidad. Las personas con las que pasamos nuestro tiempo tienen una gran influencia en nuestro estado de ánimo. Si nos rodeamos de personas negativas, que se quejan constantemente y que nos transmiten su pesimismo, es muy probable que terminemos sintiéndonos igual. Es como si la negatividad fuera contagiosa. En cambio, si nos rodeamos de personas positivas, que nos apoyan, que nos inspiran y que nos hacen reír, es mucho más fácil mantener una actitud optimista y alegre. Es como si su positividad nos contagiara. Así que elijan bien a sus amigos y aléjense de las personas tóxicas. No tengan miedo de poner límites y de proteger su energía. Es mejor estar solo que mal acompañado. Busquen personas que los hagan sentir bien consigo mismos, que los inspiren a ser mejores y que los apoyen en sus sueños. Aprender a vivir en el presente es otro desafío importante. A menudo nos preocupamos por el futuro o nos lamentamos por el pasado, y nos olvidamos de disfrutar del momento presente. El pasado ya no podemos cambiarlo, y el futuro aún no ha llegado. Lo único que tenemos es el presente, así que aprendamos a vivirlo plenamente. Presten atención a sus sentidos, disfruten de las pequeñas cosas, y dejen de lado las preocupaciones. Practiquen la meditación o el mindfulness, técnicas que les ayudarán a enfocarse en el presente y a calmar su mente. Cuando se sientan abrumados por las preocupaciones, respiren profundamente y concéntrense en el aquí y ahora. Observen los colores, los sonidos, los olores, las sensaciones. Concéntrense en lo que están haciendo en este momento. Vivan el presente plenamente. Finalmente quiero hablarles de la importancia de tener un propósito en la vida. Sentir que estamos haciendo algo significativo, que estamos contribuyendo de alguna manera al mundo, nos da un sentido de propósito y nos llena de satisfacción. No tiene que ser algo grandioso. Puede ser algo tan simple como ayudar a un vecino, ser voluntario en una organización benéfica, o simplemente hacer nuestro trabajo con pasión y dedicación. Lo importante es sentir que estamos marcando la diferencia, por pequeña que sea. Encuentren algo que les apasione, algo que les haga sentir vivos, y dediquen tiempo y energía a ello.
No importa si es un trabajo, un hobby o una causa social. Lo importante es que les dé un sentido de propósito y que les haga sentir que están haciendo algo importante. En resumen, mi secreto de la felicidad no es un secreto mágico, sino una serie de cambios pequeños, pero significativos, que he incorporado a mi vida. Se trata de priorizarme, practicar el agradecimiento, conectar con la naturaleza, hacer ejercicio, comer saludable, rodearme de personas positivas, vivir en el presente y tener un propósito. Espero que este vídeo les haya sido útil y que hayan encontrado inspiración para aplicar algunos de estos consejos a su propia vida. Recuerden que la felicidad es un camino, no un destino. No se trata de ser perfectos o de estar siempre felices, sino de aprender a cultivar una actitud positiva y a disfrutar del viaje. Habrá momentos difíciles, habrá desafíos, habrá obstáculos. Pero lo importante es aprender a superarlos y a seguir adelante con una sonrisa. Quiero agregar algo más. A veces, la búsqueda de la felicidad se convierte en una fuente de estrés. Nos obsesionamos con ser felices y nos frustramos cuando no lo logramos. Es importante recordar que la felicidad no es un estado constante, sino una experiencia fluctuante. Habrá días buenos y días malos, momentos de alegría y momentos de tristeza. Lo importante es aprender a aceptar todas nuestras emociones y a permitirnos sentirlas. No repriman sus sentimientos. Permítanse llorar, permítanse enojarse, permítanse sentirse tristes. Es parte de ser humano. Lo importante es no quedarse estancados en esas emociones y aprender a superarlas. También quiero hablarles de la importancia de la autocompasión. A menudo somos muy duros con nosotros mismos. Nos criticamos, nos juzgamos y nos exigimos demasiado. Es importante aprender a ser amables y comprensivos con nosotros mismos. Trátense como tratarían a un amigo que está pasando por un mal momento. Sean compasivos con sus errores y fracasos. Aprendan de ellos y sigan adelante. Recuerden que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuáles son sus secretos para ser felices? ¿Qué cosas les ayudan a mantener una actitud positiva? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y aprender de ustedes. Compartamos nuestras experiencias y apoyémonos mutuamente en este camino hacia la felicidad. Y antes de despedirme, quiero pedirles una vez más que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la felicidad está dentro de ustedes. Búsquenla y encuéntrenla.